Bien, hermano, usted disculpe la demora. Lo que vemos aquí, lo que vamos a ver aquí es un poco más de reforzar lo que ya vimos en la clase anterior, eh, acerca de lo que es la unión con Cristo. Y también una proposición que hace el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos acerca de las implicaciones de esta unión con Cristo, ¿no? Así que hay proposiciones positivas y negativas. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Usted lo va a ver ahorita cuando leamos el texto, que el apóstol va a decir, ¿verdad? No hagáis esto, o hagáis esto, haz esto, porque es esto, o no hagáis esto, porque ahora ya no eres esto, ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero con proposiciones negativas o positivas. Así que vamos a leer el texto primero Amén. y luego vamos a entonces eh, a meditar un poco en cada uno de los aspectos, ¿no? Cada una de las secciones del texto. En la sección anterior, en la clase anterior, quedamos hasta el versículo 12, ¿ok? Así que aquí, eh, no accidentalmente, sino intencionalmente, porque esta parte de lo que versículo 12 hasta el versículo 14 nos da como la entrada a lo que vamos a ver en el versículo 15, ¿ok? ¿Qué dice el versículo 14? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. El versículo 12 dice lo siguiente. Que no reine, que no haya un trono en tu corazón, en tu mente, ¿verdad? ¿De quién? De el pecado. El pecado no gobierne tu forma de vivir, tu forma de conducirte, tu forma de hablar, tu forma de pensar. Que ya no gobierne. Ahora, esta exhortación es para la iglesia, ¿ok? Esta exhortación es para el creyente. Ciertamente, lo que viene diciendo el apóstol es que ya, si una vez hemos muerto con Cristo, ¿verdad? Debemos conducirnos de tal manera, ¿verdad? Que no reine el pecado en nosotros. Ahora, antes de entrar un poquito más en detalle en esta sección, recordemos lo que dijo el apóstol Pablo previamente, ¿ok? Versículo 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Qué dijimos con respecto a morir al pecado? Bueno, si usted tuviera un compromiso, ¿verdad? Un pacto, un compromiso con una persona, la forma de que usted este pacto, este compromiso entre dos partes, ¿verdad? Ya no suponga una obligación para ti, ¿verdad? Sería que tú fallezcas y se rompen las condiciones de ese pacto y contrato, porque falleció una de las dos partes. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo a modo de introducción, porque él lo va a desarrollar ya en el capítulo 7, pero en el capítulo 6, a modo de introducción, ya nos está diciendo, ¿verdad? Mira, has muerto al pecado en Cristo, a través de la muerte de Cristo. Esto es una unión espiritual, por consiguiente es una unión pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Usted no se mató, usted no fue a la cruz, literalmente, físicamente, ¿no? Por sus propios medios, no puede hacer eso. Esto es una unión pasiva en el sentido de que el Espíritu de Dios lo une a Cristo en su muerte y asimismo lo une a Cristo en su resurrección. Esto es algo que usted quizá es imperceptible, podríamos decirlo, es algo que usted no puede necesariamente, digo, necesariamente sentir. Sin embargo, debe haber un cambio en el individuo, en el ser, en la persona. Por eso la exhortación es necesaria. La exhortación de parte del apóstol Pablo es necesaria. Si la exhortación tiene una respuesta positiva en usted, ciertamente usted puede decir, ah, esto es diferente. Esto yo no lo podía. Si me lo hubiesen pedido hacer antes, yo no lo hacía. Entonces, esto es lo que está diciendo, esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Considerados muertos al pecado, porque ya moriste en la cruz juntamente con Cristo, por el Espíritu de Dios. Pero al mismo tiempo, vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, vamos a responder qué es estar vivos en Cristo Jesús. ¿Qué supone ser alguien vivo en Cristo Jesús, no? Y obviamente tiene una cualidad pues, pasiva también, porque hemos resucitado en Cristo, pero el apóstol Pablo aquí nos va a decir también que algo debemos hacer, algo debemos ejecutar, si realmente estamos vivos en Cristo. Entonces,
Ahora, en el versículo 12, ciertamente nuestra muerte del pecado es pasiva, pero el apóstol ahora nos exhorta a que rechacemos, resistamos las tentaciones del pecado en, en el puente más común que conocemos como el cuerpo mortal, ¿no? Ah, claro, aquí se está refiriendo al ser humano, o más bien al cuerpo físico, perdón, al cuerpo físico, y cuando se hace la descripción del adjetivo mortal, simplemente es para describir la naturaleza de nuestro cuerpo físico, que es mortal, es perecedero, va a morir en algún punto del tiempo de nuestra vida. Moriremos, ¿no? Entonces, esto, más que ser una descripción moral, es una descripción de la naturaleza de nuestro cuerpo. Ciertamente, hay una descripción moral previamente en el versículo 6 cuando dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿verdad? Nuestro viejo hombre, nuestro, eh, eh, ese aspecto espiritual, ¿verdad? Del hombre esclavo del pecado, ha muerto en Cristo, porque es una unión espiritual. Para que el cuerpo, aquí se hace referencia al cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo del pecado sea destruido. Acá, ¿verdad? Algo muy importante es que, eh, aunque se refiere al cuerpo, sí, la descripción del cuerpo es la que nos ayuda a nosotros a comprender que no es que en la muerte de Cristo nosotros tenemos que destruir nuestros cuerpos físicos, no, sino que debemos destruir ese puente que es nuestro cuerpo físico para el pecado, ¿ok? Nuestro cuerpo físico por el hecho de las consecuencias de la caída de Adán, por, ¿verdad? Por ello, no hay más que decir, sí, por ello, realmente el cuerpo se convierte en un puente o herramienta, ¿verdad? Que produce tentaciones, pecados, pasiones que nos pueden llevar al pecado. Entonces, en ese sentido, tenemos que resistirlo. A través de la muerte en Cristo, ciertamente podemos destruir, ¿verdad? Estos puentes de conexión entre las pasiones de nuestro cuerpo mortal y el pecado, o sea, la tentación. Podemos destruirla. Por consiguiente, Pablo nos dice, no reine, que no hay un trono en nuestro ser, ¿verdad? Y que en ese trono se asiente el pecado. Y es importante e interesante cómo el apóstol Pablo nos describe, ¿verdad?, al pecado como en un sentido, ¿verdad?, de rey, de reino, esta palabra, ¿verdad?, reino, que no reine, basilea en griego, que no haya un reino de pecado en nuestro ser. De tal manera que tú, como buen súbdito, ¿verdad?, obedezcas no sus directrices, no sus eh, demandas loables, sino concupiscencias que son pasiones, deseos, obviamente, inmorales. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos deja claro el apóstol es que no debemos conformarnos al pecado. Y no solamente en un sentido mental, cognitivo, ¿verdad? Incluso espiritual, sino en un sentido físico. Porque el versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros. La palabra aquí miembros sí hace alusión a lo que nos podemos imaginar que sería nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, todo lo que suponga nuestro cuerpo, ¿verdad? Puede ser un instrumento de iniquidad. Dice acá, que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o, mejor traducido, injusticia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? En el griego es como una negación del término griego de justicia, por consiguiente que carece de justicia. No es justa la obra que efectúa el ser humano que es gobernado por el pecado. Así que, ¿cómo ejecutamos acciones pecaminosas? Bueno, el hombre lo hacía presentando sus cuerpos como instrumento para los actos de injusticia. Al contrario de eso, el apóstol nos exhorta, ahora sí en un sentido positivo, presentaos vosotros mismos a Dios.
como vivos entre los muertos. Esto es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esto es lo que está dicho acá arriba, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, ¿ok? Ustedes están vivos. Entre todo este valle de huesos secos, ustedes están vivos por la obra del Espíritu de Dios. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. A diferencia de lo que hacían antes, ahora háganlo contrariamente, ¿no? No presenten vuestros cuerpos como instrumento de injusticia, sino al contrario, como instrumento de justicia. ¿Ven que la mejor traducción de iniquidad es injusticia? Es, obviamente, la contraparte, es la antítesis de iniquidad, de justicia, instrumento de justicia. Y versículo 14 presenta la promesa por la cual usted y yo podemos estar seguros, y se refiere primeramente a la audiencia inicial del apóstol Pablo, y luego a nosotros, ¿verdad? A la audiencia. Alguno podría pensar, "Sí, que hermano, pero usted, claro, porque usted es el apóstol Pablo, usted ha sido escogido por Dios como apóstol, como pregonero de justicia, ta, 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 ta. Pero yo, ¿qué voy a poder yo resistir las tentaciones del pecado que yacen en mi propio cuerpo? ¿Cómo voy a poder hacer eso? Bueno, en el versículo 14 el apóstol nos recuerda esto. Porque el pecado no se enseñoreará, no se enseñoreará de vosotros. O sea, esto es categórico. Aquí no hay un lenguaje de, bueno, vamos a ver, depende, ¿no? De si tú vas a los devocionales, si tú vas a la reunión de oración, depende. No, es una garantía. El apóstol dice, recuerden lo siguiente, el pecado no se va a enseñorear de ustedes. Si ustedes murieron al pecado en Cristo y han obtenido vida nueva en su resurrección, espiritualmente hablando, entonces el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Y le voy a decir por qué, dice Pablo, porque no estáis bajo la ley, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermoso. Entonces aquí presentamos esta antítesis, ¿no? Bajo la ley, bajo la gracia. Los que recibirán en última instancia la muerte están bajo la ley. Pero aquellos que están en Cristo, aquellos que tienen vida nueva, están bajo la gracia. Alguno podría llegar a leer eso y decir, "Ah, que no estamos bajo la ley. Tremendo, vamos a hacer y deshacer". Y eso lo anticipa el apóstol Pablo. Antes de continuar, una pausa aquí para explicar qué es estar bajo la ley. Creo que ya lo hice en el estudio. Creo que fue una respuesta que di en las secciones de preguntas. Pero permítame ver si puedo expandir un poco más. Aquí esta antítesis interesante porque las contrapone inmediatamente. Tú no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Pero por alguna razón, muchas personas pueden agarrar esto y usarlo de pretexto para hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Entonces, en vez de, de obrar justamente en su diario vivir, por decirlo así, comúnmente como nosotros lo hacemos los panameños, es un juega vivo, ¿no? Es un juega vivo porque dice, no, nosotros estamos bajo la ley y hacen y deshacen. Dentro del contexto de la iglesia, fuera del contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Yo no soy legalista. Yo no soy legalista, ta, ta, ta. Yo no estoy bajo la ley. No. Entonces, creo que se utiliza con negligencia esta frase porque no la entendemos. Estar bajo la ley, yo creo que usted tenga esto en mente, este escenario en mente. Imagínese que usted está enfrente de un juez. Usted está bajo el escrutinio de ese juzgado. Y usted está enfrente de un juez. Hay un juez que se llama ley y hay otro que se llama gracia. Si usted está bajo el escrutinio y bajo la codependencia del veredicto de la ley, ¿cuál sería la determinación final de ese juez? La determinación final de ese juez sería maldito. Por consiguiente, culpable de violar y transgredir mis
leyes, ¿no? Mis normas de conducta. ¿Por qué? Sabemos por lo que ya hemos estudiado previamente que ningún hombre cumple a cabalidad o perfectamente la ley o ningún hombre heredero de la caída de Adán o del pecado de Adán, ¿no? Ninguno puede. Solo un hombre, el Dios hombre Jesucristo, ¿verdad? Venció la muerte y venció el pecado. Pero todos los hijos de Adán, no, ¿verdad? Todos los hijos de Adán estamos bajo la ley o bajo las consecuencias de la misma. ¿Cuál sería la determinación final de la ley? Como juez, culpable, condenado, maldito. Esa sería la determinación de la ley. Pero si usted estuviese bajo el escrutinio y bajo el juez llamado gracia, ¿verdad? ¿Cuál sería la determinación final? Si usted está de rodillas delante de uno y del otro, delante de la ley, si usted está de rodillas y te dice, escudriña mi corazón y determina mi destino, la ley dirá, al infierno. Y si usted está delante de la gracia y usted está de rodillas y usted le dice a la gracia, escudriña mi corazón y determina mi destino, te juzgará como inocente. Entra en el gozo de tu Señor. Esa será la determinación final. ¿Por qué? Porque usted está dependiendo, usted pone su esperanza y su futuro en la gracia. En cambio, si usted lo pone como su esperanza y su futuro en la ley, usted está condenado a fallar. Pero si usted lo pone su esperanza y su futuro en la gracia que proviene de la obra misma de Jesucristo en la cruz, usted está dependiendo de que sea juzgado con gracia y misericordia y no, ¿verdad?, con rigor justo. ¿Se entendió hasta aquí? Abro espacio para preguntas o si quieren que expanda un poco más, para entonces entrar de lleno ahora sí en el versículo 15. Hasta aquí se entendió eso. Estamos claros que es estar bajo la gracia y bajo la ley. Mano y dice que bien. Amén. Me Pero dice, bueno, sí, no sé, pero que el concepto que yo tengo es que al final sí todos vamos a ser juzgados por ley. Lo único es que nosotros, los cristianos, vamos, la gracia es que somos juzgados a través de los méritos de Cristo, ¿no? No sé si es lo que usted ve ahí o no. Es lo que yo entiendo, mi ignorancia. no, sí, tal cual, tal como tú dices, eso es así. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablo de estar bajo la gracia o estar bajo la ley, es en función de tú en quién pones tu esperanza, ¿no? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Tu esperanza está en llegar a cumplir a cabalidad todas las normas, las 600 no sé cuántas leyes que hay en la ley de los profetas? ¿O en la codependencia y dependencia de la obra de Cristo en la cruz, la cual me lleva a mi destino soñado o deseado a través del Cristo? Entonces, lo que tú dices es cierto, porque la convicción del que confía es en función de qué, en función de lo que la obediencia perfecta de Cristo. Y por eso confío en su gracia. Pero hay que tomar en cuenta de que lo que confía la persona, o sea, nosotros, lo que confiamos, no es que, pero Cristo obedeció perfectamente la ley. Eso es un hecho, ¿verdad? Mi confianza está no en que Él lo haya hecho solamente, sino que eso se aplica a mí, ¿verdad? Y ahí está la gracia. Porque que se aplique a mí es gratuitamente, dice el libro de Romanos capítulo 3, que es que nosotros somos justificados gratuitamente. Allí está mi confianza. Y esos méritos se me son asignados, ¿verdad? Por gracia. O sea que mi confianza está en que la gracia de Dios sea aplicada a mí, ¿verdad? Entonces, em, en cambio,
el otra o la contraparte es que él confía que él, ¿verdad? En él yace la justicia necesaria para ser, ¿verdad? Juzgado perfectamente con la ley. Y evidentemente eso es la Lo, receta de la perdición. Ajá, me decías, hermano. sí, lo digo porque siempre ha habido una mala teología de que, bueno, o sea, después del Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia y antes la gente era juzgado bajo la ley, perdón, ¿eh? Entonces, esa mala teología Sí. de que es cierto, con la venida de Jesucristo ahí inicia el nuevo pacto, pero no significa que los del Antiguo Testamento tal vez no sabían, no tenían sombra, pero no tenían claro la magnitud de lo que iba a ser el Mesías en su totalidad y todo lo demás, pero ellos también son salvos a través de Jesucristo, ¿no? Ujú, Son salvos por la fe. Entonces hay correcto. esa mala teología y también está esa mala enseñanza, no es decir teología, esa mala enseñanza de que unos son salvos por gracia, unos son jugados por gracia, otros son jugados por la ley. Y no, o sea, lo que yo he entendido siempre, he entendido no siempre, sino ahora que uno está dando un poquito más del estudio de la palabra, es que todos vamos a ser jugados bajo la ley, sino que eh, gracias al mérito de Cristo vamos a ser salvos y esa gracia se nos imparte de manera desmerecida, porque no es ni siquiera inmerecida, sino desmerecida, porque hicimos todo lo necesario para no tenerla y Jesucristo nos da esa oportunidad de salvación eh, a nosotros, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver si estamos ahí mismo. Correcto, correcto. No, totalmente. Existe esa confusión y creo que lo que va a decir el apóstol Pablo responde a esa confusión. De que algunos dicen, bueno, ya no estamos bajo la ley. Por consiguiente, yo no voy a leer el Antiguo Testamento. Es más, aquí en esta iglesia no se lee el Antiguo Testamento. Hay una iglesia aquí en David. Tengo mucha pena porque tengo amigos allí, pero recientemente recibí como una especie de informe, una especie de opiniones que me dieron cierto pavor, pero no puedo confirmarlas todavía, pero que ellos no enseñaban el Antiguo Testamento. Yo pregunté por qué. Bueno, porque hay muchas leyes, muchas normas que ya no se cumplen. Entonces, y yo, wow. Entonces, ¿cómo hizo la iglesia del primer siglo? Entonces, que las escrituras son la ley y los profetas, y a través de la ley y los profetas, pues tenían conocimiento de Cristo, todo lo que ella dice de Cristo, todo lo que anuncia previamente acerca de Cristo, todo Y, no, aquello y, que estaba y bien. disculpa que lo interrumpa, y todas las Sí, tipologías que es de Cristo, por mí a mí me vuela la cabeza todo eso, ¿no? O sea, total, los total, tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, las profecías apuntando a Jesús, este, sin duda, Moisés un tipo de Cristo, José un tipo de Cristo, David un tipo de Cristo. O sea, tú cuando vas viendo eso, hasta eh, debe reforzar tu fe, no alejarte. sin duda, Es lo sin que duda, sin duda. yo, Y lamentablemente esta iglesia se está absteniendo de un manjar, de un gran regalo, que es el estudio serio del Antiguo Testamento, obviamente, como bien dice el hermano Yade, reforzar su fe. Pero es triste. No digo que sea una iglesia herética, simplemente creo que es un acto de inmadurez. Una iglesia nueva. Y hay muchos jóvenes. Y ese es un hándicap que muchas iglesias pues tienen. Es cierto, yo tengo cara de niño, pero no soy tan joven. Pero hermano, hay que si estar hay atento así, porque se han caído dos hermanos y puede ser que estén ahí no sé, pues puede ser que estén tratando de entrar. sí, estoy viendo que están tratando de entrar, pero creo que es un asunto de internet. Como estuvo lloviendo fuerte hoy, ya un hermano me escribió que está teniendo problemas con la señal. Pero sí estoy atento, estoy pendiente. Tengo los ojos en todos lados de la pantalla. Entonces, vamos a entrar entonces al versículo 15 porque creo que Pablo aborda muy bien
Porque realmente no es un problema, es un mal entendimiento de la iglesia hoy día. Bien, aquí podemos ver el capítulo 6, es el texto que estamos estudiando particularmente, versículo 15 en adelante. No, en nuestras Biblias comunes hay una división, ¿ok? Hay una división, pero es una de estas divisiones que no se siente natural. Creo que el argumento sigue siendo el mismo. Sin embargo, sí es cierto que ante la presentación de una nueva pregunta que hace el apóstol, vamos a darle el beneficio de la duda a esta división. Pero otra vez, es lo mismo. Creo que el argumento se desprende de los versículos anteriores. ¿Cómo inicia el apóstol? Ante la posibilidad, ¿verdad? Sí, la posibilidad de, o sea, que hay algunos que, eh, a ver, no puedo subrayar, ¿qué pasó? Ya veo. Voy a salir de acá, porque solamente tengo problemas de internet acá. Vamos a cambiar de wifi. Entre allá los hermanos que también están teniendo problemas, que creo que ya. Listo. Bien. Ahora sí podemos subrayar. Bien. La pregunta que inicia el texto es, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es interesante esta pregunta porque creo que aborda uno de los conflictos que yacen en la iglesia hoy día. Es un problema no hablado. Y cuando me refiero a no hablado es porque evidentemente los hermanos entienden que no estar bajo la gracia supone no obedecer la ley, ¿ok? Si la ley dice no matarás, bueno, eso depende, hay que cuestionar las aristas que supusieron en el asesinato de X persona. Espérate, 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 espérate. No, 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 no. Ahí dice no matarás. Esto ni siquiera está en debate. Pero obvio, esto es una exageración. Yo creo que la iglesia está haciendo concesiones con respecto a la conducta moral, especialmente en asuntos que son quizá más grises. No tan escandalosos como un asesinato, evidentemente, sino en asuntos como particularmente no codiciarás, ¿verdad? La mujer de tu vecino o las propiedades de tu vecino, de tu prójimo. Sí, bueno, eso depende. Vamos a definir bien qué es codiciar, porque digo, no sé qué, no sé cuánto, empiezan a hacer concesiones. Y esto es peligroso, ¿ve? Porque algunos han entendido que no estar bajo la ley es no obedecer la ley. Y hay que tener cuidado con esto. ¿Qué pues pecaremos? Pecaremos supone, como dice el apóstol Juan, el apóstol Juan deja claro que el pecar es una transgresión de la ley. ¿Ok? Pecar es una transgresión de la ley, es violar la ley de Dios. Eso es pecar. Lo dice bien claro el apóstol Juan. Y la pregunta yace en esto. Si estamos bajo la gracia, ¿podemos hacer lo que se nos da la gracia? ¿Se nos da la gana? No. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Por consiguiente, ¿podemos pecar? La respuesta es en ninguna manera. Como ya dije antes, es un no rotundo, absoluto. Bajo ninguna circunstancia, usted debe vivir pecando o pecar bajo el pretexto de que no está bajo la ley. ¿Ok? Esto ni siquiera implica una vida de pecado. Es simple y llanamente el deseo de pecar. Que usted conceda al pecado por el simple hecho de que usted cree que no está bajo la ley. Esto supone una falla grave. Dice el versículo 16, aquí el apóstol está explicando por qué esto es imposible, porque esto no es posible para el creyente. ¿Ok? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bien, aquí vemos la antítesis nuevamente, voy a colocarla en color diferente, ya sea esclavo de la justicia o esclavos del pecado. Vamos a poner un color diferente, con el rojito. ¿Ok? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. En otras palabras, usted no ha dejado de ser esclavo. Esta palabrita, que generó un debate dentro de la cristiandad hace un tiempo, esclavos, es interesante, porque es la misma palabra, doulos, o algunos le llaman duolos, bueno, como quieran pronunciarlo. Estas palabritas, esclavos, son la misma que con la que se traduce siervos. Es un sinónimo, siervos, ¿verdad? Entonces muchas personas suavizan el concepto de siervo como alguien que sirve en la iglesia, ¿no? Una persona que es una persona que voluntariamente, ¿verdad? Está efectuando actividades en la iglesia. O ni siquiera que hace algún tipo de actividad en la iglesia, simplemente alguien que está en la iglesia, ¿no? Entonces, se suaviza el concepto de doulos, ¿verdad? En griego, que significa esclavo también. Y esclavo supone someterse. Bien dice aquí el apóstol Pablo, someteos, ¿verdad? Sometéis. Eso es lo que supone e implica ser esclavo. También con el propósito de obedecer, ¿ok? A alguien. No es que obedeces a la aventura, al aire. Y ese alguien puede ser el pecado o, ¿verdad? Obediencia para justicia. Y esto supone, ahorita más adelante vamos a expandir un poco esa primera dicotomía que presenta el apóstol Pablo. Versículo siguiente, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sí, vamos a colocar en rojo esta sección. Esclavos del pecado. ¿Ok? Y esta parte es muy importante. Creo que la olvidamos cuando leemos el texto. Siempre se olvida. Pero gracias. Ay, esta no es la palabra. Pero gracias a Dios. ¿Ok? Gracias a Dios. Porque lo que vamos a decir puede generar cierto malestar. ¿En qué sentido? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿Qué doctrina, qué clase de doctrina fueron entregados los hombres? Por la cual, ¿verdad? Fueron libertados del pecado y ahora vienen a ser siervos de la justicia. Bueno, quizás simplificarlo mucho sería decir simplemente lo siguiente, el Evangelio. Y esto no es la primera vez que el apóstol Pablo se refiere al Evangelio en un sentido de obediencia, o sea, obedecer al Evangelio. Para algunos es una cosa loca, ¿no?
porque como que el evangelio es obedecer, ¿no? Eso es gracia, ¿verdad? Es fe de gracia, no es obediencia rígida, ¿no? Pero hay que comprender que en todo el discurso del evangelio se presupone la obediencia. Por ejemplo, si usted le predica el evangelio a alguien, usted le dice que tiene que arrepentirse. Arrepentidos, dice el libro de Hechos, ¿no? Entonces hay que arrepentirse. Ahora, ¿decimos que el llamado al arrepentimiento es el evangelio? No, evidentemente, es un elemento del evangelio, una parte de la noticia y del discurso, del anuncio del evangelio. ¿No? Esa es la respuesta al anuncio. Así que es parte de. Pero también, no solamente es arrepentido, sino creer. Y el imperativo creer o creer en él supone un acto de obediencia. Entonces, gracias a Dios, no gracias a ti, no porque tú ponías, no porque tú lo hiciste, no porque tú podías, sino que gracias a Dios, a pesar de ser esclavo del pecado, a pesar de estar en una condición deplorable, ¿verdad? Degradante para el ser humano, para la creación de Dios, que era el hombre, a pesar de eso, has obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregados. Libertado del pecado y viniste a ser siervos de justicia. Gracias a Dios pudiste obedecer. Entonces esa es la parte que me gusta, porque aunque para muchos decir que obedecer el Evangelio es una locura, pues contrario, el Evangelio es antítesis del Evangelio, realmente no. Esta forma de doctrina, ¿verdad? Es una acción que usted hace, que usted realiza, que todos realizamos, pero que no puede ser posible sin Dios. Es por eso que me encanta esa primera sección, pero gracias a Dios. Si no, no sería posible. Entonces fuimos entregados, ¿verdad? Se nos fue entregado el Evangelio, por el cual usted y yo somos libertados del pecado y viniste a ser siervo de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro previo esclavista, el pecado, ya no nos esclaviza, ya no somos sus súbditos, ya no somos sus siervos, no somos sus esclavos, sino que hemos sido comprados por alguien más. Y ese alguien más es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahora somos siervos de la justicia. ¿Ok? Siervo de la justicia. Esa palabra siervo, y por eso lo señalé así, déjenme borrar aquí un poquito. Sí. Que siervos es esclavo, es lo mismo. ¿Ok? Para que lo tengamos presente, no suavicemos el término siervo, porque en el contexto es lo mismo que esclavo, es lo mismo. Entonces, supone ser esclavo, obedecer y someterse a la autoridad y gobierno de esa entidad que tenemos sobre nosotros. En este caso, si usted está bajo la gracia, que sería estar en Cristo, entonces se somete a Cristo. ¿Ok? Ahora, no quiero saltarme de las conclusiones lógicas porque Pablo lo está diciendo acá. Versículo 19. Hablo como humano. Esta frase no significa que no sea inspirado. ¿Ok? No significa eso. Muchos entienden que cuando Pablo dice que no es la primera vez ni es la única que hay en la Biblia, cuando dice hablo como humano, se refiere a que él solamente está diciendo esto, él solo, y no es inspiración de Dios. No, no tiene nada que ver. Esto es un pésima interpretación. Todas las palabras, hasta las comas, todo es inspirado por Dios. Está bajo la supervisión de Dios. Pero la razón por la cual él dice esto es explicada a continuación. Por vuestra humana debilidad, o sea, por sus carencias, y en este caso quiero ser claro, tanto
por el pecado mismo, por sus deseos carnales, por el pecado, pero también por la capacidad de entender lo que está tratando de decir el apóstol acá. Entiéndase que el apóstol alabó a la iglesia de Roma en el capítulo 1, porque el testimonio de ellos era bien conocido en el resto de las comunidades cristianas. Tenían el evangelio, conocían el evangelio, y ese evangelio estaba dando fruto en Roma. Sin embargo, aquí lo que está diciendo y enseñando Pablo, vamos a decirlo como es carne dura y es a veces difícil de masticar, ¿no? Entonces, esta comunidad, a pesar de que conoce el Evangelio, es una comunidad que quizá necesita un poco de asistencia en cuanto a la comprensión del texto o la comprensión de la doctrina. Por consiguiente, Pablo dice, les voy a hablar humanamente o con ejemplos naturales, de forma que usted lo pueda entender. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí lo que hace el apóstol es simplemente recordarle a la iglesia, en un tiempo, tú presentabas, ¿verdad? Tu vida, tu ser, para actos injustos, inmorales, ¿verdad? Que no agradan a Dios. Ahora lo que tú vas a hacer, mi estimado hermano, es hacer lo opuesto. Así ahora, con el propósito de santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y nótese que aquí hay esto, por simple que sea, pro- lo que está diciendo es el propósito para santificación, para que santifiquéis o santifiquéis. ¿Cuál era el fruto de la práctica anterior? Pues ninguno, no había ningún fruto, no tenía ningún sentido, no tenía ningún norte. Las prácticas sin Cristo, todas las acciones que realizamos sin Cristo, sin fe, no tienen propósito. Todo fuera de Dios no tiene propósito, más que el acto mismo en sí, ¿verdad? Claro, podemos decir, no, pero si lo escarbamos un poco, claro, nosotros hacíamos todo lo que hacíamos por placer, por búsqueda de alabanza, por búsqueda de afirmación propia. ¿Verdad? Obvio, no digo que no haya una razón por la que hacíamos las cosas, evidentemente la hay. Pero si podemos resumir todas estas cosas, simplemente es por el dominio del pecado, pero no hay un fruto en sí. Estos actos tienen un destino final, o sea, tienen una paga final, estas acciones, pero no tienen un fruto en sí, no generan ni un fruto. Tienen una causa que es el pecado mismo, ¿verdad? Tienen una causa que es el pecado mismo, y eso es lo que motiva que hagamos todas las cosas. Y el resultado de estas cosas es simplemente la satisfacción del pecado mismo, ¿ok? Entonces no tiene un fruto. En cambio, si somos siervos de Cristo, clavos de Cristo, por consiguiente, presentemos nuestros cuerpos para servir a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo aquello que hagamos sea para la gloria de Dios. Las acciones, nuestros pensamientos, pero todo lo que las operaciones que realicemos sean con el fin de glorificar a Dios, ¿verdad? Eso sería servir a la justicia. Que cuando eras esclavos del pecado, no es esto, erais libres acerca de la justicia, ¿verdad? No le rendías cuentas a la justicia, hacías lo que querías, eras libre de responder a Dios, ¿verdad? De responder a Cristo por tus acciones. Eres libre de hacerlo. En otras palabras, esta es la forma en la que se perciben todos los que están fuera de Cristo. Son libres de obedecer a Dios. O sea, no tienen ningún tipo de responsabilidad moral ni conciencia personal acerca de no matarás, no robarás, ¿verdad? No codiciarás lo ajeno, ¿verdad? Nada de estas cosas. No hay una conciencia real de esto. Y esto solo por dar algún ejemplo. En cambio, si usted
mi querido hermano, es esclavo de Cristo. Por consiguiente, usted es, ¿qué cosa? ¿Libre de qué? Del pecado. Aquí están los elementos, ¿no? Déjenme señalarlos. Uno, esclavo, pecado, libertad, ¿verdad? Y justicia. Si hacemos un silogismo de esto, ¿verdad? ¿Verdad? En otro tiempo, cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Ahora eres esclavo, ¿verdad? De la justicia. Por consiguiente, eres libre del pecado. Ya tu Señor no es, ¿verdad? El pecado. ¿Vale? Los futbolitos. Bien, dice, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Es interesante cómo el apóstol le recuerda a la iglesia la vergüenza que tienen de su vida pasada. Y esto debería ser una realidad en todos nosotros. Sé que es difícil para muchos recordarlo, pero es importante que haya esa vergüenza. La vergüenza que no debe existir es la vergüenza del Evangelio. Pero si a ti te avergüenza lo que eras antes, lo que veías antes, lo que decías antes, lo que hacías antes, este es fruto de tu nuevo estatus, de tu nueva condición. Ya no eres esclavo del pecado, sino esclavo de Cristo. ¿Ok? Y Pablo pregunta, ¿cuál era el fruto? ¿Qué fruto obtenías de todas esas prácticas que tú realizas que son vergonzosas? Que tú te avergüenzas de estas cosas. ¿Cuál era el resultado de estas cosas? Pues el resultado no era ninguno, no había ningún resultado, no había ningún fruto. En contraposición a eso, vemos lo siguiente. El fin de estas cosas vergonzosas es la muerte. ¿Ok? Ese es el fin de la práctica del pecado. Pero ahora que eres libertado del pecado y hecho siervos de Dios, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto cuál es el resultado de la vida como siervos de Dios, la santificación. Usted y yo hemos sido justificados en Cristo, hemos sido, ¿verdad?, sellados por el Espíritu de Dios en la fe en Cristo, y como resultado de esta obra en Cristo, que nos presenta delante de Dios como hombres y mujeres salvos, ahora tenemos como resultado el fruto de la santificación. En esto supone un resultado posterior. Aquí vemos ese gap, ese espacio de laxus, ya sea temporal, puede ser mucho, poco, no importa, pero vemos que hay un laxus entre la justificación, la declaración de justo delante de Dios, el estatus de salvos del hombre delante de Dios y el sellado del Espíritu Santo en nosotros, de la santificación. No deja de ser una obra de Dios y no deja de ser una obra del Espíritu Santo, ciertamente, a través del Evangelio de Cristo. No deja de serlo. Sin embargo, ese es el fruto, ¿ok? Nuestra santificación es el fruto de nuestra salvación, de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y cuál es el fin de ser siervo de Dios? Bueno, el fin de ser siervo de Dios es la vida eterna. ¿Cuál es el fin de ser esclavo del pecado? La muerte. ¿Cuál es el fin de ser esclavo de Cristo? La vida eterna. Vaya oferta, ¿no? No tiene ni siquiera ninguna comparación. Y una carece de otra. Más bien, una carece de algo que otra sí da. La muerte, la esclavitud del pecado, tiene como fruto nada. No tiene fruto. No hay nada, no hay un plan a después de. Simplemente tiene como fin la muerte. En cambio, la vida cristiana tiene como fruto, como resultado, ser santificado, ser conformado cada día más, cada paso que damos, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cosa que el mismo apóstol va a decir en el capítulo 8.
pero esto lo deja bien, bien claro, es la antesala, la presentación, ¿no? Y ya el versículo quizá más famoso de capítulo 6, señalarlo aquí, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? El texto más famoso de capítulo 6, versículo 23, que todos nos memorizamos y conocemos a la hora de evangelizar a alguien, pero que mm, algo que yo siempre exhorto a las personas es que podamos comprender las implicaciones de cada versículo que memorizamos. Está bien memorizar, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué trasfondo tiene eso? Para que tú puedas a la hora de hablar con alguien, hablar con propiedad y al mismo tiempo decirle y confrontarlo con la realidad de la vida. Y tú puedes decirle como lo hace el apóstol Pablo aquí, a la persona con la que estás hablando. ¿Cuál fue el resultado de todo ese tipo de vida que tú tienes hoy? ¿Qué será del mañana para ti? ¿Verdad? ¿Tienes dos esposas o tienes dos mujeres? ¿Qué resultado tiene ese? Eres mitómano, te la pasas mintiendo día y día de noche, ya perdiste dos trabajos, por eso. ¿Qué fruto tienes con ese tipo de vida? ¿Verdad? Entonces, si entendemos las implicaciones de esta predicación del apóstol Pablo en el versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es muy importante esto, obviamente, esto no es inseparable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin Cristo no tenemos vida eterna. Sin Cristo no tenemos santificación. Sin Cristo no tenemos justicia con la que presentarnos delante de Dios. Y sin Cristo somos esclavos del pecado. Y nuestro destino final sigue siendo la muerte. Mi querido hermano, como bien dijo un puritano que ahorita no recuerdo el nombre. No sé si fue John Owen, Thomas Watson. Bueno, tengo que revisar esa cita. Si alguien lo sabe, me dice. La esclavitud en Cristo, o la esclavitud en, de Cristo o con Cristo, es la mayor libertad de la que podemos gozar. Es la verdadera libertad. Eso es lo que es ser esclavo de Cristo, es ser libre. Y nótese algo muy importante. Nosotros no somos libres porque sí, o sea, no somos solamente libres. Eso es quizá un error muy común dentro del cristianismo también hoy día. El texto es muy claro que nosotros hemos sido liberados, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí en rojo, ¿verdad? Libres del pecado. Pero hay que saber distinguir que esta libertad no es una libertad a la aventura, no es que ahora somos libres a hacer lo que se nos dé la gana, no. Al ser libres del pecado, ¿verdad? Somos esclavos de Cristo. Esa es la realidad. Ahora, si usted es libre, libre, permítanme desengañarlo, ¿ok? Si usted dice, no, soy libre, plena, completamente libre. Y dice, no, yo soy libre. Libre, porque si no, yo soy libre. Permítame decirle que el trasfondo de esta supuesta libertad, yo soy libre, ¿sabes? No este tipo de eslogan que la gente dice, yo soy libre de dogmas, de religiones, de ideologías. Realmente significa lo siguiente, que eres esclavo del pecado.
Eso es lo que significa. Esa supuesta libertad que las personas pregonan por allí, de Cristo, de la religión o de cualquier cosa, realmente es esclavitud. Es esclavitud y están sometidos, gobernados y son siervos obedientes de los deseos y pasiones de su corazón. Hacen lo que Satanás quiere que hacen. Como bien dice el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2, ¿no? Que éramos, ¿verdad? Eh, hijos de ira, ¿verdad? Hacíamos lo que el príncipe de este siglo, de este tiempo, quería. Así que, hermanos, esta sería la culminación del capítulo 6 del libro de Romanos respecto al versículo 15 hasta el versículo 23. Las implicaciones de la unión que tenemos con Cristo y cómo esta unión supone que también estamos, ¿verdad? Eh, no solamente libres de la esclavitud del pecado, sino que ahora somos libres al ser esclavos de Cristo, ¿no? Verdaderamente libres al ser esclavos de Cristo. Y esta unión que tenemos con Cristo también se debe reflejar, no solamente porque es un evento pasivo en nuestro ser, sino que se tiene que reflejar en un sentido activo en nuestra vida diaria. Tenemos que emular y evocar en nuestro diario vivir la vida santa y justa que Cristo nuestro Señor le caracterizó. Aunque esta suponga también fallas, obviamente, tropezones, ciertamente, mi querido hermano, pero usted y yo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, mi estimado hermano, bajo la gracia, usted y yo podemos estar seguros y tener la garantía de que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. No se enseñoreará más de nosotros, sino que podemos proseguir adelante, ¿verdad? En Cristo Jesús. Bueno, hermanos, hemos tenido dificultades con el Internet, hermanos, hemos tenido dificultades con el Internet. Igual, gracias a Dios, se puede grabar y espero luego lo puedan ver. Igualmente, abrimos micrófono. Si tienen alguna opinión, también vale. No es necesariamente pregunta solamente. Opinión, quizá ahora comprenden mejor el versículo, quizá hay alguna duda del versículo que no se entendió bien. Con toda confianza, hermanos, pueden preguntar o opinar. Abrimos micrófono, hermanos. Pero en fin, hermanos, mucho que hablar, mucho de este tema, pero lo más importante acá es poder indagar en las particularidades, detalles de las escrituras, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos estudios, todas estas clases. Así que, nada, simplemente invitarles a los próximos estudios, los días sábados a las 7. Probablemente el próximo sábado voy a estar ocupado, voy a avisarles si estoy disponible a lo largo de la semana, que tengo que viajar a Panamá, pero igual, se estarán haciendo los estudios siempre los sábados a las 7. Así que hermanos, despedimos con oración y igualmente esperamos que cada uno en sus respectivas iglesias o nuestra congregación puedan acompañarnos mañana. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te damos gracias por esta hermosa noche en la que tú nos has bendecido con tu palabra a través de este estudio y a través de la guía de tu Santo Espíritu, Señor, que nos has ayudado a comprender tu voluntad. Padre, te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que estuvo aquí en este estudio, a los que no pudieron estar por dificultades de internet. Te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los guíes siempre y que si es tu voluntad, conforme a tu misericordia y gracia, el día de mañana podamos reunirnos todos, algunos en sus iglesias y ah, al mismo tiempo podamos reunirnos para glorificar y santificar tu santo nombre, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia invisible, a pesar de la distancia o diferentes congregaciones, juntos en Cristo nos unimos para adorarte. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones a todos, buenas noches, que descansen y nos vemos en la próxima ocasión.
Amén, amén. Pastor, Bendiciones, un gusto. Buenas bueno, noches. nos ponemos de acuerdo para el café, pues.